Listo, listo. Pues se inicia la clase de hoy, al menos la grabación. Bueno, me presento. Mi nombre es Luis Sánchez Vázquez. Soy profesor de la Universidad de Córdoba, en España, y soy parte del equipo de investigación de la South Training Action Network for Decoloniality, STAN, que es el grupo que un poco vertebra toda esta clase de epistemología socioambiental. Como saben, soy el encargado de esta tercera clase del seminario. La clase de hoy la vamos a dedicar a bueno, los temas que yo trabajo principalmente, que son los conflictos ambientales desde el marco de la ecología política. Veremos también temas relacionados como, por ejemplo, el extractivismo y cómo las políticas extractivistas generan esos conflictos socioambientales. Y en concreto nos vamos a aproximar al concepto de justicia ambiental o injusticia ambiental. Y yendo un paso más allá, aparte de explicar ese concepto, debatirlo, compartir mi visión con ustedes, vamos a centrarnos en las limitaciones epistémicas y epistemológicas de ese concepto desde una óptica decolonial. ¿Okay? La línea un poco de bueno, epistemologías del sur y el enfoque decolonial, pero el proyecto, digamos, el enfoque más latinoamericano, ¿de acuerdo? No tanto de los estudios postcoloniales más que provienen de la India o de la escuela anglosajona, sino nos vamos a centrar más en, digamos, la escuela latinoamericana. Para eso voy a compartir una presentación. Como digo, yo tengo pensado hablar unos 30 minutos máximo y de ahí pasar a un espacio de debate, un espacio de discusión compartida que espero que sea, bueno, digamos, el eje de esta clase, ¿no? Y de este encuentro sincrónico. ¿Pueden ver bien la presentación? Se ve sin problema, ¿verdad? Muy bien. Estupendo, pues esto es un poco la presentación que justo les acabo de comentar. Y ¿cómo comenzamos? Un pequeño y breve marco conceptual y analítico, es decir, cuáles son los conceptos que vamos a utilizar, sobre los que vamos a debatir y cómo podemos utilizarlos para el análisis, ¿no? Partimos de que el modelo de producción y consumo capitalista y los proyectos de desarrollo, si quieren, o extractivistas, generan conflictos socioambientales. Estos probablemente vengan de la disciplina que vengan, es una realidad con la que tienen familiaridad, sobre todo allí en América Latina, en todos los sures globales, pero también aquí en el sur de Europa tenemos bastantes conflictos socioambientales generados por estos proyectos extractivistas que responden a esas dinámicas globales del capitalismo, que son expansivas, violentas y depredadoras y que cada vez se extienden más por todos los territorios. Se están generando este tipo de conflictos, ¿no? En la lectura que les proponía de Pérez Rincón, del compañero colombiano, él distingue una secuencia impacto, problema, conflicto, que bueno, puede ser interesante, no me voy a detener demasiado, pero sí mencionarla. Él distingue entre lo que sería un impacto ambiental, es decir, la generación de un residuo tóxico, por ejemplo, un vertido de desechos contaminantes a un río. El problema ambiental, cuando ese vertido empieza a generar problemas para la fauna y la flora de ese río, por ejemplo, ese sería ya el problema. Pero el conflicto aparece cuando hay dinámica social. Es decir, cuando hay grupos de personas o personas que están siendo afectadas por ese problema o por ese impacto ambiental. ¿De acuerdo? Ahí es cuando se genera conflicto. Esa sería esa primera distinción de lo que sería un conflicto frente a un problema o un impacto, que podríamos detenernos más, pero creo que no es necesario. Cuando les hablo de proyectos extractivistas, igual pienso que la mayoría de ustedes estarán familiarizados con ese concepto, porque en América Latina es pues un eje analítico, casi se ha convertido en una categoría analítica, más allá de un concepto. Pero yo parto de la definición de Eduardo Budinas,
el director de CLAES, un centro de investigación socioambiental uruguayo, y él parte de una definición más clásica de extractivismo ligada a la economía, casi. El extractivismo sería la extracción de recursos naturales en un alto volumen o en alta intensidad, y estos recursos están orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin procesar o con un procesamiento mínimo. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de extractivismo del que yo parto. Este concepto de extractivismo obviamente está bueno, inserto en las lógicas capitalistas, es decir, de esta... Bueno, no se sabe bien dónde poner el inicio del capitalismo, ¿no? Pero muchos autores hablan, por ejemplo, Wallerstein, está la distinción entre el Imperio Español y luego los holandeses que empiezan a especular, pero bueno, en fin, del desarrollo capitalista e imperialista, si quieren, el extractivismo está casi en su esencia, ¿no? Esa extracción de recursos naturales en las colonias, si se quiere, en las periferias, en los sures, para luego procesarlos y darle valor añadido en los nortes, en los centros, ¿no? Y ese extractivismo, esos proyectos extractivistas, como digo, generan conflictos socioambientales en todo el globo, pero como digo, principalmente en los sures, en las periferias, ¿no? Cuando hablamos de conflictos socioambientales, así a un nivel teórico y conceptual, no me voy a complicar mucho, ni a mí ni a ustedes, no nos vamos a meter a analizar todos los conceptos y las conceptualizaciones, pero sí partir de una base que los conflictos ambientales son conflictos sociales en los que un componente ambiental está en juego. Conflictos sociales, eso quiere decir que, entre otras características, pero las más básicas, que ocurren en el espacio público, que son procesos y que hay dos o más grupos de personas entendidos en sentido amplio, actores, como se quiera entender, en juego, ¿de acuerdo? Esas son las características básicas de un conflicto social. Conflicto socioambiental sería un conflicto social en el que entra en juego un componente de la naturaleza, del medio ambiente, recurso natural, si se le quiere llamar, aunque ya veremos cómo la denominación de recurso ya también tiene connotación, al componente natural o del medio ambiente, ¿de acuerdo? Eso como definición general de conflicto socioambiental, pero algunos matices. Me gusta siempre introducir el matiz que propone Joan Martínez Alier cuando él habla de conflictos ecológicos distributivos. Y es que Joan dice que en estos conflictos socioambientales siempre el componente de la distribución de coste y beneficio de los conflictos hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, quién está obteniendo beneficios en ese conflicto y quién se está llevando los impactos y los pasivos ambientales. Porque en un conflicto los juegos de los balances de poder siempre son clave a la hora de analizarlo, y en los conflictos ambientales y socioambientales este componente distributivo hay que tenerlo muy en cuenta. Introduzco ahí también un par de conceptos: ecologismo de los pobres, ecologismo popular, que viene también relacionado con ese concepto de conflicto ecológico distributivo. Y es que frente a la visión del ecologismo o el ambientalismo como un movimiento social del norte, postmaterialista, de las sociedades ricas, si se quiere, estos autores, Joan Martínez Alier, pero también Guha, un académico indio también muy potente, ellos lo que dicen es que estos ecologismos de los pobres, o ecologismos populares, casi mejor que sea resignificado, son más reales, porque estas comunidades que se están viendo afectadas por estos conflictos son los que realmente viven en contacto con la naturaleza. Entonces, frente a esa visión de que el ecologismo y el ambientalismo es propio de las sociedades postmaterialistas, estos autores dicen que no, que la mejor manera de defender el medio ambiente o la naturaleza es por parte de las comunidades que se están viendo directamente afectadas por esas agresiones a la naturaleza, ¿no? Y ellos lo denominan el ecologismo de los pobres. Últimamente se renombra como ecologismo popular por esa connotación posiblemente peyorativa que pueda tener el tema del ecologismo de los pobres.
Les pongo aquí también el concepto de Homer Dixon. Homer Dixon es un académico canadiense. Él trabaja más desde la perspectiva de los estudios de paz y conflictos, más cuantitativa, más de manejo de muchos datos. Él habla de conflictos socioambientales con ese nombre porque él especialmente hace mucho énfasis en esa distinción que hacíamos antes, ¿no? En cómo los problemas ambientales pasan a la esfera social y ahí se convierten en conflictos. Y es interesante su análisis, aunque es más cuantitativo y un poco más arduo de leer, porque él dice que ese paso de problema a conflicto es muy difícil de prever. Es muy difícil de prever esas dinámicas. Bueno, algunas veces son muy fáciles, ¿no? Obviamente si hay un proyecto muy agresivo ahí va a haber conflicto, pero en cómo en una comunidad pasa un problema a conflicto o no, entran dinámicas de análisis que tienen que ver con las teorías de sistemas, con, en fin, unos análisis complejos que son interesantes al menos de tenerlo en cuenta para la conceptualización. Y luego, por último, que no me quiero entretener mucho en esto, también me parece interesante el aporte que hace Mauricio Folchi desde Chile, un historiador ambiental chileno, que él habla de conflicto de contenido ambiental, porque él, precisamente un poco en diálogo con esa propuesta del ecologismo de los pobres, él dice que, él de hecho titula un artículo suyo, conflictos de contenido ambiental, no siempre pobres ni siempre ecologistas. Él dice que en los conflictos ambientales hay muchos actores en juego y muchas veces son las instituciones las que defienden el ambiente frente a algunas comunidades que llevan a cabo prácticas agresivas con el ambiente y otras veces es al revés. Otras veces sí se da en la dinámica de que las comunidades defienden el ambiente frente a grandes corporaciones o al Estado. En fin, por complejizar un poquito y abarcar un poquito más de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de conflictos socioambientales. Y la ecología política sería la disciplina desde la cual analizamos los conflictos ambientales, ¿vale? La ecología política se podría definir como el estudio de los conflictos y las problemáticas ambientales, poniendo el foco en los factores políticos, económicos, sociales y sus relaciones con los cambios ecológicos. Esto es importante. Bueno, un poco lo que quiere decir la economía política es que para comprender bien las problemáticas y los conflictos ambientales tenemos que analizar un poco todo. Entonces, a los que estudiamos estos temas nos complica la tarea, pero también nos abre un poco la puerta a decir cómo abordamos estos problemas, estos conflictos. Pues muchas veces, al menos en mi experiencia de trabajo, yo trabajé bastante tiempo en América Latina, en concreto 3 años en Ecuador en un observatorio de conflictos socioambientales, y ahí lo que mejor funcionaba eran los equipos de trabajo interdisciplinares, las alianzas con otros equipos de investigación, con sociedad civil, con comunidades locales. Para comprender bien los conflictos ambientales necesitamos enfoques y equipos multi e interdisciplinares, porque como bien se dice, ¿no? El estudio de la ecología política sería integrar esos factores políticos, económicos, sociales y ambientales, ¿de acuerdo? Obviamente es un campo interdisciplinar, la ecología política ha tenido mucho peso, bueno, digamos la rama más sociológica, también antropológica. Ahora está cogiendo más peso la ecología, por eso les ponía aquí esa pregunta. ¿Y la ecología? Bueno, últimamente cada vez estamos más personas que venimos de las ciencias experimentales. Yo, por ejemplo, estudié ciencias ambientales y me pasé a lo social. Hay otra gente que ha hecho el camino inverso, pero digamos la ecología política es un campo interdisciplinar. Y quería también destacar la ecología política latinoamericana, porque en la mayoría de los campos del saber o campos académicos, al menos de la academia hegemónica, digamos los anglosajones son los que llevan la voz cantante, pero sin embargo, en el estudio de los conflictos ambientales en la ecología política, el panorama latinoamericano tiene mucho que decir. Para mí, mis principales referentes teóricos provienen de América Latina. Obviamente en mi posición, hay otras también. La escuela anglosajona en ecología política también es muy potente, pero destacarles, por ejemplo, el trabajo de Eduardo Gudinas, de Enrique Leff en México, de Marcelo Machado, de María Estela Svampa, yendo un poco más al campo antropológico, seguro que lo conocen también, Arturo Escobar desde Colombia ha hecho muchas contribuciones. A mí me parecen unos referentes teóricos súper potentes y súper interesantes. Joan Martínez Alier, también desde Barcelona. Digamos que en el campo iberoamericano
es referente, además es referente mundial, ¿eh? El compañero Pérez Rincón, también desde Colombia, que les ponía antes, son referentes muy interesantes, ¿vale? Quiero ir pasando un poco con esta parte más teórica. Y llegamos a lo que sería el concepto de justicia ambiental, que si ya han tenido acceso a los materiales, pues más o menos se hacen una idea. Una definición muy sencillita sería el derecho de todas las personas a vivir en un ambiente limpio, saludable y seguro, independientemente de raza, etnia, clase o género, ¿vale? Esto es una definición muy estándar, muy desde la academia dominante, pues viene en una colección de Oxford. Hay otras más interesantes, por ejemplo, David Harvey, también geógrafo crítico, un pensador también, un académico muy interesante, habla de justicia ambiental y él hace referencia a que tiene sus orígenes en las desigualdades de poder y en la forma en que esas desigualdades tienen consecuencias ambientales distintas para las personas marginadas y empobrecidas, a las que se denigra libremente como los otros o las personas fuera de lugar. Esto es importante porque precisamente el origen del concepto de justicia ambiental, aunque luego se ha expandido, se ha popularizado mucho, viene un poco en estas luchas, ¿no?, que expresan esta imagen. My neighborhood is killing me. Estas luchas por la justicia ambiental se inician en... bueno, hay otras luchas por el medio ambiente que vienen de mucho tiempo atrás, pero utilizando el concepto de justicia ambiental como tal, se inicia en los años 80, 1980, en Estados Unidos, cuando en los barrios empobrecidos y racializados de distintos puntos de Estados Unidos, las comunidades principalmente afroamericanas y latinas se empiezan a dar cuenta de que los vertederos de residuos peligrosos, los vertederos de residuos tóxicos, las fábricas contaminantes, todo lo que tiene un impacto ambiental, digamos, a nivel masivo, todos los proyectos industriales o de desarrollo con impacto ambiental importante, se localizan cerca de estos barrios empobrecidos y racializados. Con lo cual no es casual, obviamente. Hay un trabajo bastante extenso sobre estas luchas, ¿no? Principalmente David Schlossberg es el que recoge toda una cronología de lucha por la justicia ambiental en Estados Unidos, porque estas comunidades empiezan a organizarse ante esa, digamos, esa evidencia, ¿no?, de que estas instalaciones contaminantes se sitúan cerca de sus vecindarios, ¿no?, sus neighborhoods. Eso sería la primera generación de estudios por la justicia ambiental. Luego vienen otros. Como digo, esos movimientos por la justicia ambiental se expanden por todo el globo, pero la resonancia, digamos, el origen es el mismo, ¿no? Esas desigualdades ante las consecuencias ambientales, ante los impactos y consecuencias ambientales. Precisamente del estudio de esos primeros movimientos por la justicia ambiental se proponen, varios autores proponen estos elementos de la justicia ambiental. Para los compañeros y compañeras que ya vieron el video, el documental, seguro que les suena. Esos elementos que proponen, por ejemplo, el equipo de Martínez Alier, que son los que lanzan ese documental, esos elementos son distribución, reconocimiento, participación y capacidad. Distribución, tener en cuenta, como decíamos antes, esa distribución del coste y beneficio de los conflictos, quién se lleva los beneficios económicos, quién recibe los daños, el reconocimiento a ese daño que están sufriendo las comunidades, la participación, tener en cuenta los procesos participativos para que las comunidades puedan tener voz en el desarrollo y la gestión de esos conflictos, y las capacidades, tener en cuenta que esos conflictos no dañen o no disminuyan las capacidades de esas comunidades. Hay otros autores, por ejemplo, el equipo de Rutger Boelens en Holanda y trabajan en Perú también, en Bolivia. Ellos sustituyen el elemento de capacidades por el elemento de integridad ambiental, que a mí me parece interesante también, incluir el componente más ambiental. Pero, bueno, más o menos para tenernos una idea, estos serían los elementos de la justicia ambiental. Pero claro, estos son los elementos de la justicia ambiental según
los estudios de la academia hegemónica, que en general es una academia eurocéntrica o al menos con mucho peso de la academia anglosajona. Entonces, estos son los elementos de la justicia ambiental según se han estudiado. Cuando se habla con las comunidades, pueden aparecer otros elementos, y ahora vamos a ver por qué, sobre todo si aplicamos el enfoque de colonial. Antes de meternos en eso, no quería dejar pasar... cuando hablamos de luchas por la justicia ambiental, hay que darle la relevancia que se merece y, sobre todo, en la región de América Latina, estas luchas por la justicia ambiental muchas veces cuestan vidas. Estos defensores y defensoras del ambiente están siendo asesinados y asesinadas, ¿de acuerdo? Porque muchas veces parece que estamos hablando en abstracto, sobre todo cuando hablamos aquí de conceptos académicos y todo, ¿no? Estas luchas por la justicia ambiental siguen muy presentes hoy día casi más que nunca, y estas personas que están poniendo sus cuerpos en esas luchas lo están sufriendo y están siendo, como digo, asesinados y asesinadas. Aquí hay algunos datos generales de la región de América Latina y el Caribe que son escalofriantes. El recuerdo a Berta Cáceres, pero hay muchos más casos. El compañero José Tenencha en Ecuador, en el conflicto en el que yo trabajaba, hay muchos más casos que merece la pena recordar, un poco por incluir ese componente, ¿no? Una vez presentado el marco general, ¿no?, de conflictos ambientales, extractivismo, justicia ambiental, digamos, el análisis más fino que quería proponer yo en la clase de hoy, y que va en relación también a las preguntas del foro, sería ¿cómo podemos aplicar un enfoque decolonial a estas luchas por la justicia ambiental, o más que a las luchas, a los estudios de la justicia ambiental, que es un poco lo que nos corresponde desde la academia? Aparte de acompañar las luchas, podemos analizarlas de otra forma. Para eso me baso en la primera de las lecturas obligatorias que les puse, que creo que es la más interesante. Ahí les pido disculpas a los compañeros y compañeras que no lean bien el inglés, pero que creo que con el encuentro sincrónico de hoy les va a quedar mucho más claro, ¿vale? En este artículo, Lina Álvarez y Brendan Colsaet hacen un análisis decolonial a los estudios de justicia ambiental. Lo que proponen es que después de esa primera generación de estudios de las luchas de la justicia ambiental en Estados Unidos, la segunda generación, los estudios de la justicia ambiental, la idea de justicia ambiental aparece como multivalente e integradora, mientras que en la primera generación era una idea de justicia más centrada, más situada, ¿no?, en el ámbito estadounidense, que es donde se genera. Los trabajos de segunda generación, que ya se enfocan en todos los sures, como les decía antes, ya la idea de justicia es más amplia. Pero aún así, las definiciones tanto de ambiente o ambiental como de justicia parten de marcos occidentales. Con lo cual, estos autores nos proponen una idea muy interesante, esa colonialidad de la justicia, porque la transposición de términos de diferentes contextos pueden generar nuevas injusticias. Es decir, si nosotros vamos a analizar una lucha por la justicia ambiental de una comunidad indígena en la Amazonía ecuatoriana, quizás nuestro concepto de justicia está generando nuevas injusticias, o al menos podría ser. Entonces vamos a tener eso en cuenta a la hora de analizar estas luchas por la justicia ambiental. Para eso es muy interesante este trabajo de Amartya Sen sobre la idea de justicia y la parábola de la flauta, pero eso no nos va a dar tiempo a verlo ahora. Si les interesa, luego los comentamos en el espacio de debate. Básicamente es que la idea de justicia no es monolítica y universal. Depende mucho de las tradiciones de pensamiento, incluso de las tradiciones de pensamiento occidentales, para que tengamos una idea de justicia u otra. Y ya si nos transponemos a otras culturas, a otros universos, ya la idea de justicia puede variar. Entonces eso, como digo, si quieren luego profundizamos. Para ese análisis decolonial aplicamos, y quiero aplicar yo también, el enfoque decolonial, como les digo, latinoamericano, no tanto centrarnos en la escuela proveniente de la India, que lo que nos propone, como aquí en esta cita de Nelson Maldonado Torres, serían
realizar esfuerzos para rehumanizar el mundo, romper jerarquías de la diferencia que deshumanizan a los sujetos y las comunidades y destruyen la naturaleza. Teniendo en cuenta que la teoría que construyamos debe ser una teoría vinculada al territorio y un conocimiento situado, ¿vale? Estos son unos apuntes sobre esas bases del enfoque decolonial que queremos aplicar a los estudios de la justicia ambiental. Entonces, lo que hacen Lina y Brendan en este artículo es un análisis crítico decolonial de los distintos elementos de la justicia ambiental. Esto es un poco lo que les voy a presentar ahora de una manera resumida. Esa idea de distribución o equidad ambiental, que antes Sandra y Aníbal me estaban comentando, esto lo vamos a retomar luego en el debate, puede ser tramposa en algunos términos, esa idea de distribución, porque si decimos que hay que tener en cuenta quién se está llevando los daños y quién se está llevando los beneficios para que haya una distribución del daño o que haya más equidad, no estamos cuestionando el proyecto que está generando el daño. No estamos cuestionando el origen de ese daño, de esa explotación ambiental, sino que estamos reclamando una distribución más igualitaria, si se quiere. Entonces, eso sería la primera limitación epistémica de estos elementos de la justicia ambiental. Esa idea de distribución o de equidad o de igualdad, al final lo que nos dice es, bueno, ojo, que muchas veces esta es la postura más práctica, porque ya que se va a llevar a cabo ese proyecto y ese daño, por lo menos que haya un reparto de los beneficios, pero es una limitación epistémica, porque estamos dando por hecho que no cuestionamos el origen de ese daño. Por tanto, al no cuestionar ese origen, que está obviamente, tiene su propio origen en el modelo de producción y consumo capitalista, no se reconocen otros modos de vida que serían incompatibles con esos modos de producción dominantes o con visiones antropocéntricas sobre la justicia y el ambiente. No reconocemos de manera correcta esos otros modos de vida. Y puede dejar de lado el hecho de que los reclamos de las minorías o de las comunidades afectadas puedan ser la expresión de un deseo capturado por la colonialidad. Es decir, la equidad en la distribución parece ser una de las demandas más extendidas entre los distintos movimientos por la justicia ambiental y muchas veces es porque proviene de los movimientos por la justicia ambiental anteriores, es decir, porque muchas veces se están viendo influidos por movimientos anteriores. ¿De acuerdo? Todos estos temas dan para mucho debate, pero quiero avanzar un poquito más. Cualquier cosa, luego, ahora en el espacio de debate lo retomamos. Sobre la distribución también, distribuir el daño. Estos temas de distribución, incluso si sirvieran para remediar puntualmente las condiciones de justicia, al final lo que hacen es legitimar esos proyectos extractivistas o neoextractivistas y profundizar los problemas de ese modelo de producción y consumo. Se legitima, por tanto, la mercantilización de la naturaleza. Como digo, no me voy a detener más, creo que esto ha quedado claro. Si tienen alguna duda, ahora me lo comentan. Otro de los elementos era el reconocimiento. Y el reconocimiento es muy interesante trabajar con las comunidades. Por ejemplo, la propuesta de SICOR de reconocimiento de otras formas de conocimiento, otras concepciones del valor y otras maneras de legitimar las intervenciones de gobernanza ambiental. Sí, esa propuesta es muy bonita, pero ¿cómo se lleva a cabo? A la hora de ver cómo se lleva a cabo el reconocimiento con las comunidades afectadas es cuando tenemos problemas. Para profundizar en la propuesta, siguiendo autores y autoras del enfoque decolonial, pues una de las propuestas sería expandir el reconocimiento más allá de las soluciones basadas en el Estado o de estos procesos institucionales de mediación en los conflictos, incluyendo, por ejemplo, el autorreconocimiento, reconocer el papel de los procesos psicológicos en el mal reconocimiento de las comunidades privadas, de sus modos de vida materiales y simbólicos, tener en cuenta estas propuestas desde el enfoque decolonial para intentar reconocer esas subjetividades y esos modos de vida materiales y simbólicos. Propuestas más concretas. Es difícil
de concretar, ¿no? Porque no hay tantas, pero hay algunas. Principalmente son alternativas locales a las instituciones liberales, de distinto tipo, de distinto orden, varían mucho en escala y en éxito, pero desde los sistemas comunales de Bolivia o de México a las propuestas de la India, hay pequeños espacios donde esas comunidades están generando procesos de autorreconocimiento y otras formas de afrontar la gobernanza ambiental. Como digo, no siempre de manera exitosa, luego les pongo algún ejemplo en los que yo he trabajado, que son muy complejos, pero algunos ejemplos hay. Como nos cuenta Arturo Escobar, son tipos de lucha que no aspiran a tomar el poder, o al menos a disputar el poder del Estado, sino a reorganizar la sociedad sobre la base de las autonomías locales o regionales, ya que se caracterizan por la activación de relaciones sociales y formas de organización no capitalistas y no liberales. ¿Vale? Esto sería un poco la propuesta. También da para mucho debate. ¿Y hasta qué punto son propuestas, son utopías? Un compañero de ustedes de la cohorte pasada me decía, es que eso son fantasías. Y bueno, a ciertos niveles, a niveles locales, no son fantasías, son realidades muy concretas, pero quizá como proyecto emancipador global hay gente que todavía lo ve como fantasía. Otras limitaciones de los elementos de la justicia ambiental. Sobre el tema de la participación se ha escrito mucho, toda la línea de la tiranía de la participación en estudios sociales. Es decir, cuando se ponen en marcha procesos participativos, muchas veces hay que mirarlos con lupa, porque ¿quién participa? ¿Quién dirige? ¿Quién está representando a la comunidad? ¿Cómo se canaliza esa participación? ¿Hasta qué punto intervienen las instituciones estatales? Es decir, la participación ya se ha puesto en cuestión desde principios del siglo XXI en la escuela sociológica. Conviene siempre revisarlo, ese eje de la participación, ponerlo en cuestión. Y luego lo que más me interesa es la parte del conocimiento. Parte de cómo se construye el conocimiento, pero el conocimiento que legitima esos proyectos de intervención, de desarrollo extractivos en esos conflictos ambientales, porque es un componente muy importante. Hay que tener en cuenta la importancia del contexto para la construcción de las subjetividades, su relación con el conocimiento y la necesidad de un compromiso reflexivo con la práctica de la justicia ambiental. ¿Por qué señalo aquí esto? Porque como les digo, en los conflictos socioambientales, ¿quién construye el conocimiento dominante sobre lo que está pasando en ese conflicto? Tiene la llave de lo que va a pasar. Normalmente ese conocimiento se construye en base a las normas de la ciencia hegemónica, ciencia dominante, basada en el método científico. Es que si en las ciencias sociales hay debates, en las ciencias experimentales, naturales, ambientales, no hay ningún tipo de debate sobre cuál es el conocimiento dominante. Y por tanto, el conocimiento dominante determina las realidades de lo que está pasando en un proyecto con afectaciones ambientales. Ahora les pongo algunos ejemplos. Los que yo he trabajado, por ejemplo, en conflictos mineros. Llega una empresa minera a una comunidad en la Amazonía ecuatoriana, como fue el caso que yo conozco. La empresa minera empieza a generar contaminación y daño ambiental, pero emite unos informes científicos respaldados por el Estado que dicen que ya había presentes trazas de contaminantes en las aguas de los ríos y que ya esa explotación, esos daños ambientales van a ser remediados con una serie de tratamientos. Es decir, el conocimiento científico dominante muchas veces tiene la llave de los balances de poder dentro de un conflicto socioambiental. Yendo más allá, ahondando en esa colonialidad del conocimiento, el conocimiento dominante, ese conocimiento eurocéntrico, científico, ahora ya puede estar abierto a ciertos debates con sujetos que previamente estaban excluidos. Pero los debates siempre se van a dar en los términos fijados por las epistemologías occidentales. Es decir, ahora las comunidades locales pueden entrar en el debate de si está habiendo afectación o no en sus tierras por la empresa minera. Ellos participan del debate, de hecho, pero esos debates se van a dar en marcos epistemológicos occidentales, siempre. ¿Okay?
En todo caso, si se da algún reconocimiento a otros sistemas de conocimiento, a otras formas de conocimiento, ese reconocimiento que se da siempre es más pragmático que epistémico. Es decir, se puede reconocer que las comunidades locales tienen saberes sobre la fauna y la flora local, pero siempre se va a reconocer el carácter práctico, no el carácter epistémico. Es decir, los términos epistemológicos del debate no van a cambiar. Y esto, como les digo, es clave a la hora de cómo se desarrollan esas dinámicas en los conflictos socioambientales. Ante eso, ¿qué propuestas hay? Pues hay algunas. Todavía son incipientes y están en ámbitos muy limitados, normalmente de la academia, y curiosamente muchas veces están en ámbitos muy limitados de la propia academia occidental, esas propuestas emancipadoras, ¿no? Como los estudios interepistémicos que trabaja Arturo Escobar, el concepto de democracia epistémica que trabaja Castro Gómez, la justicia cognitiva, la ecología de saberes que propone Boaventura de Sousa Santos, todos conceptos muy interesantes, conceptos ligados a prácticas también, pero todavía muy limitados en los espacios académicos y de producción de conocimiento. Un poco por ir acotando y terminando, porque si no, no me quiero liar mucho más, quiero darles paso a ustedes. Un poco como conclusión de este análisis que les he mostrado, sería señalar las limitaciones epistémicas de los estudios de la justicia ambiental. Entre otras cosas, bueno, no llevar a distinciones dualistas entre sociedades humanas o entre actores, grupos implicados en un conflicto socioambiental, como les comentaba en principio, ese norte frente al sur. Todos sabemos que hay nortes en los sures y sures en los nortes, es decir, tener visiones más complejas sobre, sobre esa composición de los conflictos socioambientales. Ahora profundizamos sobre eso. Y simplemente, para ir terminando, les quería poner un par de ejemplos de casos concretos en los que yo he trabajado en conflictos socioambientales, procesos de producción de conocimiento que pretendían ser procesos alternativos o antihegemónicos o emancipadores de producción de conocimiento, las dudas que me han surgido a mí y cómo podemos manejar eso en el debate. Esto es en el caso en la Amazonía ecuatoriana que les comentaba, como digo, un conflicto socioambiental generado por una empresa china que extrae cobre en el sur del Ecuador. Nosotros comenzamos a trabajar con ese equipo interdisciplinar que les comentaba al principio también. Comenzamos a trabajar con las comunidades locales y les proponemos un método muy sencillo de medir la contaminación de los cursos de agua de su comunidad. Es un método basado en los bioindicadores, que se llaman, que se puede aplicar de una manera muy fácil, pueden participar casi todas las personas que quieran de la comunidad, y se trata de recoger con unas redes muy sencillitas, como ven aquí en estas imágenes, recoger unas muestras de fauna del río, macroinvertebrados bénticos, que se pueden identificar de una manera muy fácil con la ayuda al menos al principio de un biólogo, un técnico ambiental, pero luego había personas en la comunidad que aprendieron a identificar. Con esto se desarrolla una fórmula matemática que está respaldada por la comunidad científica internacional y con esto estas comunidades podían medir la calidad de sus aguas, la afectación de la empresa minera en sus aguas y podían llevar estos datos a ese debate que les planteaba antes. Por ejemplo, lo podían llevar ante instancias judiciales, pero también a los procesos que planteaba el Estado para mediar en esos conflictos. Limitaciones epistémicas, pues muy obvias. En estas comunidades también había comunidades indígenas de la nacionalidad shuar. Las comunidades mestizas acogían bastante bien estos métodos y de hecho se apropiaban bastante bien de estos métodos. Con las comunidades indígenas, aunque lo intentamos con muy buena voluntad, se generaban más problemas y no por las propias comunidades, se nos generaban contradicciones a nosotros y a nosotras mismas. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la comunidad indígena les dijimos vamos a medir la cantidad de bichitos que hay en el lago para ver la contaminación de la empresa minera. Ellos nos decían, pero si eso nosotros ya sabemos si hay contaminación o no, si hay este bicho, si hay este. Y claro, ya decía, ¿dónde voy yo a contarle a esta gente cómo hay que medir la calidad del agua? Entonces,
en este proyecto intentamos integrar otro sistema de bioindicadores que los llamamos sistemas de bioindicadores ancestrales. Intentamos integrarlo, al final no salió bien, pero bueno, era esa propuesta un poco de integrar distintos tipos de saberes, de conocimientos. Aún así, nos quedábamos en los marcos que apuntaba Castro Gómez. Esos saberes siempre son de carácter práctico. El debate epistémico siempre estaba en las epistemologías occidentales. ¿De acuerdo? Otro caso que les quería poner era ya en lo que estoy trabajando ahora, que son conflictos mineros extractivos en el sur de Europa, en concreto en España y en Portugal, trabajando con comunidades afectadas. Igual realizamos distintos procesos de coproducción de conocimiento, co-creación de conocimiento entre comunidades, academias, científicos. Y al final, un poco los términos del debate siempre eran los mismos. Las comunidades decían, necesitamos apoyo científico, porque cuando llegamos a instancias de debate, instancias judiciales o instancias de mediación, necesitamos datos de la ciencia occidental. Ellos, por supuesto, querían poner en valor sus saberes tradicionales del campo andaluz o extremeño, por ejemplo, aquí en España, pero eso sirve de poco a la hora de las arenas de disputa donde se dirimen estos conflictos sociales. Con lo cual, ahí volvemos a encontrar esas limitaciones de cómo ampliar las epistemologías socioambientales que tienen que ver con un conflicto ambiental, si queremos denominarlo así. ¿De acuerdo? Bueno, yo ya, ahora sí, he hablado demasiado. Y ahora me interesa que ustedes me compartan sus impresiones, tanto de mi exposición de ahora como de cualquier otro punto relacionado que tenga que ver con las preguntas del foro o con los temas más generales. Antes, en la previa de la clase, algunos compañeros y compañeras me han expresado algunas ideas que nos pueden servir para incentivar el debate. Por ejemplo, Marcelo, desde Argentina, nos proponía esa relación entre la gestión de residuos urbanos y la justicia ambiental, que ya hemos comentado brevemente, pero ahora podríamos retomar. Y Sandra y Aníbal me comentaban sobre las limitaciones, que se quieren también epistémicas, o al menos de contenido y resignificación del concepto de equidad. Problematizar el uso del término equidad cuando hablamos de distribución de daño, por ejemplo, o en su caso ellos me ponían el ejemplo de las cuestiones educativas. Entonces, con todo lo que he contado ahora y estas dos líneas nuevas de debate, ahora les dejo que por favor sean ustedes los que comenten. Bueno, yo compartirles un poco la experiencia y un poco analizando a partir de esa experiencia con algunas categorías. En mi caso, bueno, tuve que hacer como un estudio técnico del costo, o sea, cuánto costaba en mi ciudad un poco el servicio de tratamiento de los residuos urbanos, ¿no? Una provincia, una capital con muchos residuos, muchos habitantes, y bueno. Entonces, en ese trabajo exploratorio me tocó ir a la planta donde se hacía la disposición, ¿no? La disposición de los residuos, y la verdad que como que yo tomaba conciencia, esto, ¿no? El reconocimiento de que es como muy grave la situación, porque todo ese problema de los residuos después producen un líquido que es el lixiviado, y eso está en unas piletas a cielo abierto, y se procrastina o hay una indiferencia. Entonces me preguntaba, ¿no? Cuando escuchaba a Luis y bueno, también viendo el video y repasando el material, es decir, cómo generar esa conciencia, o sea, cómo involucrar a los actores, o sea, cómo podemos. Yo a veces tengo no sé si es la sensación, la realidad es como que hay una indiferencia a eso, porque bueno, naturalmente uno consume, está la sociedad consumista, consumismo, y no hay como esa conciencia, o sea, cómo lograr el reconocimiento, o sea, cómo
o sea, no hay conflicto, o sea, pero ¿cómo generar el conflicto que es sano? Porque pero, digamos, es como que nadie se da cuenta y no se toman desde, tal vez desde la legislación, porque charlaba con la responsable del consorcio y ella me decía, bueno, en realidad, más que educación deberíamos promover una ley, o sea, ¿no? Entonces un poco ella decía, es una ley donde de verdad haya como la cuestión esta de la selección de los residuos y haya una recolección, porque mucho de esos residuos se pueden volver a reutilizar. Hay un concepto de economía circular que está como dando vueltas, pero no hay una mirada holística, ni cómo generar, ¿no? Entonces, bueno, un poco tal vez por ahí va a ir la propuesta, pensar, ¿no? Cómo movilizar al cambio y a esta sensibilidad del medio ambiente, que por lo menos en mi ciudad yo percibo que no hay ahí como una indiferencia, y es como, hay ese extractivismo, pero como ciudadano, de usar los recursos, pero no hay como ese cuidado, ¿no? Entonces, bueno, pensaba en esta categoría del reconocimiento, o sea, cómo generar ese reconocimiento y de los actores, de la sociedad civil, buscar grupos o comunidades que de verdad nos interesen esto, porque es muy grave, pero no hay una real conciencia de eso, ¿no? Como que estamos mucho más antes, o sea, del problema, del conflicto, del problema, del impacto, o sea, no hay, o sea, o está como silenciado, ¿no? Hay como una sociología de la ausencia, según Boaventura, ¿no? Hay una ausencia de ese tema porque no se lo trae. Bueno, y ahora acabamos de tener elecciones, ¿no? Yo escuchaba el discurso de los candidatos y ninguno, ¿no? Y es un problema muy grave de todo el planeta, en realidad, la pandemia lo ha demostrado, pero es como que la clase dirigente, y bueno, si la clase dirigente no, deberíamos nosotros pensar, ¿no? Las comunidades, es como que llevar esa voz, ¿no? De la madre tierra, de los recursos, el derecho por eso me gustó mucho la definición, ¿no? Ese derecho a la cuestión del medio ambiente, pero como que no somos conscientes de ese derecho. Bueno, un poco eso es lo que querías compartir y que me quedaba dando vuelta con la exposición, Luis, muchas gracias, y bueno, el material. Sí, genial. Gracias por tu aporte, Marcelo. Eh, bueno, si les parece, yo tengo aquí algunas ideas, pero me gustaría fomentar más debate, más participación. Hay también algunas intervenciones en el chat. Eh, Emma nos comenta que tal vez lo primero sería tratar de dejar de hablar de la naturaleza como recurso. Sí, justo de eso hablaba yo un poco al principio también. ¿No? Quizás no utilizar el tema de recursos naturales, ¿no? Y hablar en otros términos, porque el lenguaje construye realidades, ¿no? Entonces, bueno, si alguien más quiere comentar algo o participar, por favor, yo luego voy a intervenir. Sí, yo. ¿Me escuchan bien? Tengo muy mala conectividad hoy. ¿Sí? Buenos mediodías, ¿cómo están? Mi nombre es Luisina. Nací en el sur de América, Rosario, Argentina. Pertenezco al movimiento multisectorial Humedales, que se hizo bastante famoso a través del río Paraná, los cortes de puentes y la travesía. También pertenezco a Río Feminista. Lo que quiero comentar, este tema me parece muy importante, la clase de hoy. Hace poco participamos a través de Abejar, yo coordino una comunidad de aprendizaje profesional, en las jornadas de ecología política, jornadas nacionales de ecología política, y presentamos el análisis de los estudios de impacto ambiental que se presentaron para la autovía de Punilla-Córdoba y para la hidrovía Paraná-Paraguay, ¿sí? Y destacábamos 5 puntos que veíamos en estos estudios de impacto ambiental, en sí en todos los estudios de impacto ambiental que, como explicaste vos, Luis, y como sabemos están basados en una mirada académica tradicional, ¿no es cierto? Y nosotros, bueno, es muy largo esto, les voy a pasar el link para que después lo vean, porque seguro que les va a servir para algo, pero destacábamos 5 ejes que a partir de los cuales era necesario que podamos modificar los estudios de impacto ambiental que se realizan.
Comparto este tema sobre todo porque precisamente los que hacen los estudios de impacto ambiental somos nosotros los profesionales, más allá de que yo no lo haga, ¿no? Y tal vez ustedes tampoco, o algunos sí, pero digo, respondiendo a esta pregunta que hacía Luis de cuál es la construcción de conocimientos que podemos hacer en torno a esto, y la manera en que la construcción de conocimientos afecta concretamente y directamente la realidad, ¿no? Entonces, bueno, son 5 puntos, después les voy a pasar el link. Uno de ellos tiene que ver precisamente con las ontologías, con las cuales pensamos lo que llamamos naturaleza, que tiene que ver con la trama de la vida también, con la sostenibilidad de los territorios. Y otro de los ejes tiene que ver con la transdisciplina, que es la forma en la que se consideran los saberes en territorio, en los estudios de impacto ambiental, que también tiene que ver con la participación ciudadana. Entonces, realmente estamos en un momento histórico muy apropiado para esto, ¿sí? Para que los estudios de impacto ambiental puedan realmente hacer partícipe a las comunidades, ¿sí? La forma en la que tenemos que hacerlo es una creación, ¿sí? Y por eso este llamado también a profundizar en las epistemologías y en las pedagogías, ¿no? Me pareció muy bueno esta experiencia de hacer bioindicadores ancestrales para medir la contaminación del agua. Luis, me gustaría que después nos pasaras un poco más de información, sobre todo porque dijiste que no había funcionado. Eso me interesa muchísimo. Me gusta cuando no funciona. Quiere decir que va a funcionar, que es bueno, va a funcionar. Bueno, les quiero contar un montón de cosas más, pero no voy a llegar, no quiero ocupar más tiempo. Les comparto el link para que vean el video y lo hablamos cuando quieran, porque se grabó la ponencia. Hay otras ponencias también que son maravillosas. Ahí les copio todo esto. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Luisina, gracias por el aporte. Claro, yo encantado de compartir más información sobre esa iniciativa de Indicadores Ancestrales, pero porfa recuérdamelo si por un correo o algo, ¿vale? Y ahí te lo paso, ¿vale? Porque si no luego de pronto se me pasa. Voy a anotar aquí mi correo, aunque creo que ya lo tienen. Pues le voy a poner el nuevo de la Universidad de Córdoba, que es el que más se utiliza ahora. Cualquier cosa me escriben ahí. Listo. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Puedo yo? Claro. ¿Puedo tomar la palabra? ¿Sí? Bueno, desde Argentina también, desde otra zona de Argentina, desde Nor Patagonia, desde la provincia de Neuquén. Bueno, hoy conversábamos al inicio con el tema de la equidad, con replantear el concepto de equidad, pero bueno, quiero situar de algún modo, porque fue lo que me quedé pensando mientras desarrollábamos estos criterios de justicia ambiental, hablando de la distribución del daño, la participación, el reconocimiento, y bueno, iba pensando en esto mientras a su vez me ubicaba en la zona en la que estoy, digo, el territorio en el que estoy, ¿no? Que es un territorio donde hay una impronta, una matriz extractivista fuertemente vinculada al petróleo, y esto marca, digamos, el imaginario social en el cual vive esta provincia de Neuquén, ¿no? Fuertemente es el petróleo y las corporaciones en alianza con el Estado provincial. Y bueno, y hoy tenemos básicamente la situación ya hace unos años de la técnica de hidrofractura, que es el fracking. Y bueno, tenemos grandes problemas, tratamos con una crisis hídrica en la provincia, como en muchos lugares, pero en esta provincia específicamente. Tenemos zonas donde está la famosa, se llama el corredor donde se hace el fracking, se llama Vaca Muerta, que seguramente más de uno ha escuchado hablar de la formación de Vaca Muerta, y es lo que digamos, tanto a nivel provincial, y me olvidé de decir esto, también a nivel nacional, es el gran progreso está puesto en Vaca Muerta, ¿no? Entonces digo, en esa formación, digamos, además del problema del agua que tenemos en toda la provincia, las poblaciones que viven cerca tienen muchas mayores dificultades, inclusive con los movimientos sísmicos a medida que la fractura
va aumentando. O sea, movimiento sísmico que significa que las casas se les parten en el medio. O sea, se empiezan a rajar con la gente viviendo adentro. Bueno, y entonces, ubicado en el problema, más o menos, y bueno, la gente sale obviamente por la televisión, plantea estas cuestiones, aparecen las imágenes de las roturas y demás, y silencio de parte del gobierno, mientras sigue alentando, por supuesto, las perforaciones y los récords de perforaciones que existieron aún en pandemia. Bueno, y entonces me pregunto, ¿en qué medida uno puede? Ahora están armando un comité de emergencia sísmica para conversar con los pobladores respecto de esto que estoy diciendo. ¿Hasta qué punto que la comunidad participe, que se reconozca, bueno, que haya un reconocimiento del problema, que haya un intento, digamos, vuelvo a los principios estos de los que estábamos hablando, no los voy a repetir, pero digo, ¿es posible en un problema socioambiental como el que, en esta matriz extractivista, poder pensar aún bajo estos criterios de injusticia ambiental? O sea, a ver, lo teórico estos pasos que estamos viendo se me diluyen y digo, bueno, serían aplicables para mitigar el problema, pero no para resolver de ninguna manera. El fracking es inadmisible de cualquier forma. ¿Se entiende lo que quiero decir? No sé si podemos aplicar en este caso, en este problema ambiental específicamente, estos principios. Espero haber sido clara. Gracias por la escucha. Sí, sí ha sido muy clara y además se apunta a uno de los problemas de esas limitaciones epistémicas del estudio de la justicia ambiental. Es decir, si estamos pidiendo distribución, no estamos exigiendo que se paralicen esos daños al ambiente, sino que los daños sean más repartidos. Entonces, ese es uno de los puntos clave, ¿no? Esa es una de esas limitaciones que yo planteaba y les planteaba en el foro también. Ahí me parece muy interesante y ahí puedo enlazar un poco con lo que comentaba Marcelo también sobre el tema de los residuos. Él hablaba muy bien de que ese problema es casi invisible en su ciudad, en su región. Ahí primero habría que visibilizar, concienciar, conseguir movilización y luego el otro eje clave es el trabajo con la justicia, con los fiscales. Si ustedes vieron el vídeo, el documental, ahí el fiscal argentino además lo dice muy claro. Por un lado tiene que estar la movilización social, sí, para llamar la atención, para movilizar, crear conciencia, mover un poquito los cimientos de los gobernantes, pero ahí tiene que entrar la justicia. Ahí tiene que entrar la justicia porque en estos marcos hegemónicos, dominantes que nos movemos, es que es muy difícil hacerlo de otra forma. Entonces, el fracking debería de estar prohibido por ley. Es que no hay otra. Entonces, la única es que se movilicen hasta el punto de que se promulgue una ley para prohibir el fracking. Es que si no, de ahí no salen. Es triste, pero en esos puntos es así. Esos conflictos, como bien comentaba Sandra, es que la matriz extractivista está muy en el núcleo, ¿no? En el núcleo de la economía mundial y de las economías latinoamericanas. Por ahí dice Aníbal que debe ser el único fiscal argentino que dices. Entonces, ya, por ahí es más complicado entonces. Pero bueno, por lo menos tienen uno. Tienen uno ya. Bueno, eso sí quería hacer énfasis sobre eso, ¿no? Que más allá de la movilización social, esas luchas, esas resignificaciones más simbólicas, más pragmáticas de esos debates, toda ayuda es poca y la lucha judicial es muy importante, muy importante. Hay otras luchas también, como la de la producción de conocimiento científico, muy interesante también lo que nos comentaba Luisina y cómo esos estudios de impacto ambiental que muchas veces parece que son la verdad absoluta y luego son un panfleto ahí pseudocientífico que no hay quien se lo lea. Eso tenemos que cambiarlo. Pero las comunidades ya están en eso. Las comunidades afectadas ya saben que esos estudios de impacto ambiental no están diciendo la verdad. Y esas luchas sí son... está un poquito más al alcance de la mano. Lo que yo les comentaba antes es que por desgracia no se pone en cuestión el marco del debate.
sino que se está empezando a poner en cuestión los contenidos, empezando a escuchar otras voces. Pero los marcos de debate por ahora no se cuestionan. Pero bueno, son distintas formas de trabajarlo. El tema del fracking es... sí conozco el caso de Vaca Muerta, precisamente ahora estamos sacando un libro, un trabajo colectivo con el grupo de Stand, y hay una contribución sobre el caso de Vaca Muerta que lo firma la compañera Lucrecia Wagner y otro, Marcelo Giraud, creo que es, y otro compa más. Están firmando una contribución muy interesante sobre el caso de Vaca Muerta y el fracking. Cuando salga el libro les pasaré el link para que puedan tener acceso. Y sí, me parece una puntualización muy interesante la que hacía Sandra, ¿no? Esas luchas por la justicia ambiental muchas veces llega a un punto que quizás esos reclamos de reconocimiento y distribución ya no tienen sentido, hay que reclamar otras cosas, ¿no? Y esas serían precisamente algunas de las limitaciones epistémicas de ese concepto de justicia ambiental y de esos estudios de justicia ambiental. Bueno, yo quería hacer un aporte también. Soy, digamos, cercano a Sandra en términos de región. Yo vivo entre Río Negro y Chubut, digamos, soy de Lago Puelo, trabajo en el Bolsón, y entonces, digamos, muchos de los temas que menciona Sandra son, por supuesto, compartidos acá en la zona, con el tema, sobre todo, de la minería y demás. Pero bueno, ahora, digamos, para pensar la complejidad que tienen estos conflictos, se ha reavivado uno de la zona del Bolsón, que tiene que ver con la intención de hacer un loteo sobre un gran humedal en un cerro que se llama el Cerro Perito Moreno. Hay una pampa conocida como Pampa de Luden, donde de alguna manera nacen las cuencas que alimentan los ríos de nuestros valles, y allí se quiere hacer un loteo turístico, ¿no? Con una gran infraestructura para hacer una suerte de barrio cerrado. Son unos 320 lotes que quieren armar allí en unas 600 hectáreas. Y esto es un conflicto que ya está declarado como conflicto ambiental desde hace más de 10 años. Hace cerca de 10 años hubo una movilización de cerca de 15.000 personas de la zona, que para que entiendan, nosotros somos pueblos pequeños, así que 15.000 personas es prácticamente el pueblo en la calle. Y hay una medida judicial desde aquel momento de no innovar. Por supuesto, pasaron 10 años y la cuestión de fondo nunca se terminó de tratar, pero bueno, había un fallo de la justicia de no innovar. Recientemente, en las últimas semanas, el gobierno de la provincia de Río Negro, dentro de uno de sus ministerios, hizo algo así, no me acuerdo de los términos técnicos yo, pero bueno, un cambio en el uso de suelos, digamos. Entonces, este cambio que hacen en el tipo de uso de suelo que se le puede dar a la zona estaría nuevamente habilitando a llevar adelante este loteo, que básicamente está promovido por una empresa que se llama Laderas, cuyo propietario es muy conocido, es el millonario inglés Joe Lewis, que es dueño del famoso Lago Escondido y demás, que tiene ahí su propia empresa hidroeléctrica, su propia pista de aterrizaje, y prácticamente ya es un país paralelo que fue visitado incluso por Mauricio Macri en su momento. Parece que tienen buena relación, tienen buena onda. Bueno, este conflicto hoy está otra vez avivándose con digamos, peligro de que se lleve adelante en una situación donde la justicia no lo ha resuelto, donde claramente la gran mayoría de la sociedad está en contra, y sin embargo los intereses son tan fuertes que pueden sostener durante 10 años esta lucha, y por supuesto siempre adornando a quien hay que adornar, lubricando lo que hay que lubricar para poder llevar adelante. Entonces digo, son complejas estas situaciones, y para poner un caso por ahí parecido pero distinto en este sentido, pensando sobre todo en las comunidades, estoy pensando en la meseta de Chubut, donde las empresas también que quieren hacer la megaminería a cielo abierto llevan ya muchos años convenciendo a las comunidades, es decir, comunidades muy pobres, pueblos de la meseta que realmente viven en unas condiciones que no deberían ser, pero que estas empresas de a poco están consiguiendo el apoyo, un apoyo que no tenían hace 10 o 15 años atrás,
y empiezan hoy a tener el apoyo de estas comunidades porque, bueno, muchas veces es la única forma que encuentran para comer. Y entonces, quienes sostenemos muchas veces la protesta y el reclamo, por ejemplo, histórico de Esquel del no a la mina, también empezamos a cuestionarnos, ¿no? Es decir, bueno, antes teníamos el apoyo de estas comunidades, pero ahora los estamos perdiendo. ¿Qué hacemos en un contexto semejante, ¿no? Porque siempre decimos, bueno, si la sociedad no avala, esto tiene que tener un freno, pero y cuando empiezas la propia sociedad, estos propios pueblos, estas propias comunidades a avalarlo, bueno, incluso se hace más difícil sostener esta lucha, ¿no? Así que bueno, es realmente complejo. Sí, hay dos personas que querían participar. Veo al Dulce Sosa, si quieres. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde México. Yo quería comentar un poquito sobre esto último que decía el compañero, de la gente que va como cambiando de opinión, ¿no? Muchas veces por motivaciones económicas o a veces por simples posturas más críticas sobre los temas, ¿no? En particular estoy hablando de algo un caso que acabo de conocer por un conflicto por minería en Chiapas, México. Y ahí platicaba con algunas mujeres que fueron como, digamos, se salieron de las movilizaciones en contra de la minera porque encontraban que los líderes eran personas como muy intransigentes, que no buscaban el diálogo, y me vino a la mente esto de la tiranía de la participación, ¿no? De cómo hay veces que quienes toman la voz, quienes están liderando los movimientos, o aunque no lo llamen así, porque casi siempre se maneja, no, pues aquí esto es una lucha horizontal, somos todo el pueblo y demás. En realidad sí hay organizaciones que a veces como que cooptan los movimientos y hay voces que suenan más, muchas veces voces masculinas o de personas pues más preparadas, ¿no? La gente ahí dice, es gente que fue a la escuela, ¿no? Y nosotros no opinamos igual que ellos, pero ellos como que de alguna manera tienen más facilidad de palabra o son más conocidos en la comunidad. O a veces son gente que incluso llega de fuera, y eso es pues también problemático porque la gente que está habitando los territorios está siendo, digamos, mandada a hacer bloqueos, y pues eso repercute también en su economía, en sus dinámicas familiares. A veces, en el caso de las mujeres que participan en este tipo de movilizaciones, pues a veces hay violencias, esto ya lo platicábamos en otra sesión. Entonces, pues esto de la tiranía de la participación me hizo pensar en que no solamente pasa con la academia, ¿no? También hay grupos no gubernamentales, ¿no? ONGs que están de alguna manera metiéndose demasiado en las comunidades y a veces opacan, ¿no? Las voces de otras personas. Y me llamó mucho la atención que en este caso en particular era muy alarmante que la movilización era a partir de los comités de agua, que son grupos que regulan la distribución del agua en estas comunidades y que pues están como, digamos, no al margen del Estado, pero sí tienen como una lógica de funcionar que es como más de organización interna, ¿no? De la comunidad. Y entonces como a partir, como se decía, si entra la mina se va a afectar el agua, las movilizaciones se hacen en torno a estos comités de agua, y entonces toman en asamblea la decisión de que quienes no participen van a quedarse sin servicio de agua. Entonces, es ahí pues algo muy irónico que para garantizar que el agua esté bien, si no participas y si no le entras con nuestras reglas y como nosotros decimos que tiene que ser y de las maneras que se está decidiendo que sea, entonces te cortamos el agua. Y pues había gente que a veces no podía ir y tenía que pagar multas que también eran elevadas para sus posibilidades, entonces tenían que hacer organizaciones familiares pues muy complejas para poder estar presentes en las movilizaciones. Y entonces pues la gente que empezaba a decir, oigan, pero pues esto se está extendiendo, ya busquemos el diálogo, ya hablemos con las empresas, empiezan a hacer, son mujeres las que empiezan a hacer esto y empiezan a ser acusadas de haberse vendido a la minera, ¿no?
Y entonces, pues lo que es el compañero me hace pensar también en, bueno, no necesariamente es el compañero Aníbal, ¿no? No necesariamente es que las personas digan, necesito dinero y pues ya, la mina me da dinero y entonces cambio mi visión, ¿no? No es eso. A veces es que las propias lógicas de las movilizaciones pues son muy agresivas para mantener pues las dinámicas familiares y económicas de las personas, y entonces empiezan a decir, bueno, ¿hasta cuándo va a durar esto, no? Y entonces, pues es gente a la que empiezan a acusar de ponerse del lado opuesto, ¿no? De estar como con el enemigo, y en realidad son mujeres muy críticas que empiezan a decir, bueno, a ver, vamos a preocuparnos por el ambiente, vamos a preocuparnos por todo el ambiente. Si hay otras fuentes de contaminación al río, ya que estamos organizados en esto, pues platiquemos de ello, ¿no? Como el uso de pesticidas a lo largo de la cuenca, o el hecho de que la gente tire sus residuos al río, o que no tengan cuidado con el tipo de detergentes que están usando cuando van a lavar al río. Y entonces resulta que los discursos, digamos, desde una práctica ambiental de las personas que están al margen de la movilización son mucho más críticos que quienes tienen como algo muy, muy armado, ¿no? De no, es que la mina no porque contamina. Y claro que sí, la mina contamina, pero pues también hay como esta otra manera de colonizar el conocimiento o de crear un discurso hegemónico en el cual pues ya las personas que estén al margen terminan siendo excluidas, ¿no? Y me parece como también muy grave. Y otra cosa que también me llamó la atención es el tema de la colonialidad del conocimiento en cuanto a que es en términos de marcos occidentales, y para otro tipo de conflictos que estudió en México, pero esto en Oaxaca, por los parques eólicos, es como muy curioso ver que el tema de las consultas indígenas a veces son como de, si llega la consulta, va a pasar, ¿no? Entonces, parece que la gente a veces lo ve como una sentencia en las localidades, como de, no, pues es que las consultas no son la solución, ¿no? Y entonces me ha tocado estar en consultas donde, por ejemplo, bueno, en algunas reuniones de asambleas de etapas previas a la consulta, digamos, para agendar las sesiones de información sobre los parques eólicos en el Istmo de Oaxaca. Y entonces pasaban cosas como que se votaba algo, se supone que tiene que haber traductores, ¿no? Ahí la etnia predominante es zapoteca, entonces hay toda una cantidad de personas que trabajan para diferentes instituciones del gobierno que están de parte de grupos que supuestamente protegen los derechos indígenas, de la Secretaría de Energía, de Protección al Ambiente, etc. Entonces, es muy curioso que se supone que estas sesiones tienen que estar constantemente, hacerse traducción simultánea para que la gente pueda saber lo que se está votando. Entonces, es al tal grado una simulación que la gente vota por algo y pues como identifican a los líderes que están a favor de los parques eólicos, que es gente que ya recibe rentas, ¿no? Por apartado de esos terrenos, entonces estás consultando algo, pero ya hay gente recibiendo dinero por eso, por un lado. Y por otro lado, pues hay como líderes de esos grupos. Entonces es súper evidente como voltean, ven qué dicen sus líderes, levantan la mano y ya después se traduce lo que ya se votó, ¿no? Entonces, o sea, ese grado llega a ser pues una completa simulación, ¿no? Y la gente por eso dice, o sea, es esto que decía sobre le entras a participar y ya puedes opinar, pero bajo estas lógicas occidentales que además pues muchas veces están respaldadas por las instituciones estatales, ¿no? Era eso lo que me llamó la atención. Gracias. Muchas gracias, Dulce. Muy, muy interesante lo que comentas. Y tanto tú como Aníbal habéis tocado temas importantes para intentar complejizar un poco los discursos. Yo creo que he intentado matizar y complejizar y creo que lo habéis entendido bien en general. Pero es verdad que cuando hablamos de una comunidad no estamos hablando de un ente monolítico tampoco. Una comunidad no es totalmente homogénea y por supuesto hay disputas y hay conflictos dentro de la comunidad. Muchas veces depende de la fase de desarrollo del conflicto socioambiental. Normalmente cuando llega la empresa y empieza a hacer promesas económicas y que se van a construir la cancha y el campo de fútbol y se va a hacer un rally y no sé qué y va a entrar plata para todo el mundo, ahí la comunidad se divide. Y hay gente que apoya el proyecto y otros que no, pero el conflicto evoluciona.
luego, cuando empieza a haber daño ambiental fuerte, en general la comunidad se suele cohesionar en contra de esa empresa, pero ya el proyecto está en marcha. Y luego, cuando evoluciona más todavía y la movilización es muy extensa en el tiempo, ahí se dan las fricciones de las que hablaba Dulce. Ahí esos liderazgos se empiezan a cuestionar, tiene que haber relevo en el liderazgo porque esas movilizaciones políticas sostenidas son muy costosas a nivel de esfuerzo y de tiempo empleado por los comuneros, por las comuneras. Importante también el enfoque feminista en las luchas antimineras, que son las que yo más conozco, son muy interesantes. Esas voces normalmente en una primera instancia se escuchan menos, pero a la larga, cuando la movilización es sostenida, al final las mujeres acaban tomando un papel muy importante, al menos en los casos que yo conozco, un poco por lo que tú comentabas, porque al final, más allá de la oposición a la mina, están defendiendo el sustento de la comunidad, como puede ser los cursos de agua, el recurso hídrico, el discurso evoluciona en términos ambientales. Luego también muy interesante lo que comentabas de las asambleas o todos los, digamos, los espacios que se pueden incluir dentro de lo que se llama consulta previa, libre e informada, que no sé si saben, pero hay un convenio de Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo, que permite que las comunidades, obliga a que las comunidades sean consultadas antes de que un proyecto extractivo de desarrollo tenga lugar en sus territorios. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esa consulta? ¿Qué métodos participativos de esa tiranía de la participación o qué métodos de espacios de discusión o de arena? Cuando, como comentaba Dulce, cuando intervienen las personas de las comunidades, normalmente hay traductores para que eso se pueda grabar y pueda llegar al Estado, a la empresa. Muchas comunidades están luchando porque dicen que esas discusiones, esas consultas, esas asambleas deberían ser en los términos que plantea la propia comunidad, como esas comunidades organizan tradicionalmente sus asambleas. Pero eso choca con los intereses de las empresas y del Estado de que haya esa traducción cultural de la que hablan, que es, bueno, al final es todo, como bien comentaba Dulce, se convierte todo en un simulacro que no es que... a ver, tampoco quiero ser categórico con esto. La consulta previa libre e informada ha sido un instrumento muy útil para muchas comunidades. ¿Okay? Ha paralizado algunos proyectos, ha llevado a otras arenas judiciales y de discusión algunos casos, como el caso Sarayaku en Ecuador, por ejemplo, se llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y consiguieron un reconocimiento. En fin, ha servido. Pero en general tiene un efecto perverso y muchas veces se convierte en un instrumento legitimador de los proyectos extractivos. Es decir, ya se hizo la consulta, ya está bien, y no se vuelve a replantear ese proyecto. Entonces, hay que ver siempre la doble cara, ¿no? Esa doble vertiente de estos instrumentos participativos o de gobernanza ambiental, que se llama. Yo tuve la suerte de participar en un proyecto muy interesante en toda América Latina. Había compañeros y compañeras de México, del CIESAS, había unas compañeras muy interesantes que hacían unas investigaciones antropológicas muy buenas, gente de Colombia, de Perú, de Bolivia, y lo que estudiábamos eran esos procesos de consulta previa, libre e informada, y por ejemplo, nosotros estudiábamos en Ecuador la evaluación de impacto ambiental, cómo se estaban realizando, en qué términos se planteaba, hasta qué punto respondían a las necesidades o los reclamos de las comunidades, y muchas veces tenía ese lado perverso, pero otras veces es verdad que ayudaba a ciertos objetivos, por lo menos de visibilización y reconocimiento del conflicto. ¿Okay? Entonces, bueno, un poco lo que quiero es eso, ¿no? Complejizar un poco los discursos. Es decir, en esto de la conflictividad socioambiental no todo es blanco ni negro. Hay cosas que sí, que están muy claras, como los casos que nos comentaban de fracking, por ejemplo, pero hay otros que las comunidades afectadas en una primera instancia no lo tienen tan claro y esos son procesos que tardan en evolucionar. Por eso cada caso es un mundo y aunque hay patrones que se repiten, bueno, está bien analizarlo en su contexto y por supuesto, como comentábamos al principio, esa producción o generación de conocimiento situado, ¿no? Esa aplicación del enfoque decolonial al estudio de la justicia ambiental incluye eso también. Cada realidad al final es única y singular y aunque haya patrones que se repiten,
pues va a haber especificidad en cada caso. Muy bien, pues han sido muy interesantes estas intervenciones. Teníamos planteado más o menos hora y media, pero como hemos empezado un poquito más tarde, tenemos todavía un poquito de tiempo. Si alguien quiere comentar algo más. Ahí, Luis, veíamos estos 4 elementos de la justicia ambiental, la participación, el reconocimiento, la distribución y las capacidades. Ahí un poco cuál sería la cuestión de las capacidades, ahí un poco el análisis decolonial de las capacidades, cómo sería abordado ahí. Primero, como les comentaba al principio, el elemento de las capacidades es el que menos consenso hay en los estudios de justicia ambiental. Hay otros grupos de autores que hablan de integridad ambiental, integridad socioambiental, que de hecho es la línea que yo más he trabajado, pero el grupo de Martínez Alier trabaja con capacidades. Ellos proponen que a la hora de evaluar las necesidades de una comunidad, más que de necesidades, se habla en términos de desarrollo potencial de capacidades. Es decir, que puedan entrar en juego los proyectos de desarrollo, vamos a hablar de desarrollo entre comillas, propuestos por las propias comunidades. Estaría muy relacionado con el reconocimiento y también con la participación. Es decir, en los procesos de reconocimiento y de participación, en lugar de tener en cuenta las necesidades, habría que tener en cuenta las capacidades potenciales de las comunidades. ¿Ok? Esa es la propuesta de capacidades. ¿Cómo mirarlo desde una óptica decolonial? Pues de pronto se me ocurre que todo ese aparato conceptual de capacidades, necesidades en relación al reconocimiento y la participación ya es un marco muy occidental. Entonces, muchas veces habría que plantearlo en términos más simples. O sea, la idea me parece buena, hablar de capacidades en lugar de necesidades, es una escuela muy potente en los estudios de desarrollo. ¿Cómo llevarlo eso a la óptica decolonial y al trabajo con comunidades? No lo tengo tan claro. Pero iría muy relacionado con el reconocimiento, ¿no? Los procesos autónomos de autorreconocimiento, pues también que sean las propias comunidades las que propongan sus propias visiones, sus propios imaginarios sobre cuál sería el desarrollo de esas capacidades, ¿no? Es que muchas veces ya el lenguaje te va condicionando mucho, porque ya estoy hablando de desarrollo, estoy hablando de capacidad. Al final son marcos como muy occidentales, exclusivos incluso de cierta parte de la academia, ¿no? Que no tienen por qué estar manejados pues, en otros ámbitos. Pero la idea un poco sería esa, ¿no? Sería enfocarse en el desarrollo de capacidades potenciales de las comunidades. Más que de necesidades. ¿Te parece que la ecología de saberes podría ser algo para decolonizarlo? Podría ser, pienso, ¿no? Puede ser. A mí me gusta la propuesta de Boaventura. A mí me gusta el término de ecología de saberes. Yo, de hecho, trabajé un tiempo, bueno, hice una estancia de investigación allí en Coimbra con el grupo de Boaventura y me gustó mucho la propuesta de ecología de saberes. Porque Boaventura lo plantea un poco como, bueno, en estas luchas no podemos despreciar nada, hay que tener en cuenta todos los aliados posibles y todo aporta, ¿no? Entonces, bueno, pues si los marcos occidentales de la academia crítica nos sirven, vamos a utilizarlo y también vamos a incorporar los marcos propios de las comunidades, ¿no? A mí esa propuesta de ecología de saberes me gusta, me parece integradora. Hay otra gente, bueno, otros autores y autoras que no lo ven tan así, pero a mí sí me parece interesante. Aquí en Latinoamérica también contamos con la educación popular, que es una de las maneras, bueno, que evoluciona en lo que se conoce como pedagogías de la tierra, ¿no? Que es una de las maneras que se ofrecen para reconstruir el conocimiento popular, recuperar los saberes ancestrales de las comunidades y crear el poder popular, ¿no? Que es el objetivo último y primero de la educación popular. Me parece entonces importante también eso, que
no se trata solamente de hacerles lugar, sino que ya existen de antes, ¿no? Y esto es una problemática epistemológica, también, ¿no? Netamente epistemológica, también con ese cuidado que presentaba Luis para hablar de cada cosa. La palabra desarrollo también, ¿no? Que Boaventura dice que solo se inventó el término desarrollo para hablar de los países subdesarrollados, o para nombrarlos de alguna manera en la comparación, ¿no? Es importante que podamos entender que cada comunidad tiene que encontrar su manera de hacer frente a estas problemáticas que lo atraviesan totalmente. Porque hay espacios como, por ejemplo, hay muchos movimientos socioambientales en todo el mundo, ¿no? Y uno de ellos que es muy conocido se llama XR, no sé si lo conocen. Yo pude participar, conocerlos a través de una ponencia que hicimos con muchas agrupaciones también socioambientales, y es un espacio que surge de Inglaterra, por ejemplo, y tienen un par de principios que están muy buenos, pero hay algunos de ellos que son un poco extraños, tienen que ver con lo eurocéntrico también, como por ejemplo esto de decir que cada lugar tiene que poder decidir la forma en la que quiere organizarse y hacer frente a eso. O sea, el hecho de que lo digamos nosotros como latinoamericanos significa una cosa, y el hecho que lo digan desde países con mayor poder y que inciden en todos nosotros es otra, ¿no? Entonces, es importante también que podamos pensar esto de una manera planetaria, ¿no? Ese concepto de planetariedad del que habla Mosir Gadotti también, ¿no? Como esa manera de entender que lo estamos haciendo juntos, juntes, desde la especie que nos une y también por otras especies. Este comentario. Tenía la palabra, ¿puedo tomarla? Sí, claro. Otra vez. A ver, a mí en esta conversación lo que me parece importante, bueno, y por supuesto que acuerdo con el planteo de Sousa Santos, es un concepto que usan compañeros intelectuales mapuches de la Universidad de Chile, que es el concepto de autodeterminación cognitiva, como punto de partida y como condición previa para poder hablar del diálogo de saberes. Porque los pueblos tienen una forma de vivir, no vamos a hacerle nosotros descubrir su forma de vivir, ni vamos a hacer nosotros o quienes estén convocando a estos espacios de interaprendizaje o de diálogo a decir, tiene sus propios proyectos y están peleando, los pueblos originarios de nuestro continente luchan por ese reconocimiento, que se reconozcan sus propios proyectos como pueblo, cosa que no sucede. Entonces digo, me parece que previo a este encontrarnos en diversas maneras de abordar la realidad, de pensar, de buscar soluciones a los problemas, hay que reconocer que hay autodeterminación cognitiva y que esa autodeterminación cognitiva es condición también para la autodeterminación territorial, política, económica, que hay proyectos. Lo que pasa es que hay proyectos negados históricamente, formas de vida negadas históricamente, y que por supuesto desde la academia tenemos mucho trabajo por hacer todavía. Y por otro lado, y acá relaciono, Luis, con lo que planteaba al principio, equidad no es lo mismo que igualdad, aunque los términos se confunden permanentemente en los lenguajes y en los discursos, y acá vuelvo a la idea de igualdad como igualdad de posición, igualdad política. Entonces, en estos intentos de diálogo, no tenemos la misma posición los sujetos, las sujetas. No las tenemos, los pueblos no la tienen. Hay inferioridad, hay relaciones de superioridad planteadas por Occidente, porque las estructuras fundantes del conocimiento son racistas, sexistas. Entonces, disculpen que hable tan acaloradamente, pero el tema me importa porque trabajo en lo epistemológico, y digo, me parece que hay como ciertas condiciones que hay que poder pensar. Hay desigualdad de posición política, por eso me parece que es una cuestión de ver cómo se hace. Esto es un reto, el cómo, me parece a mí. Gracias.
Por supuesto, muy de acuerdo en lo que planteas. Ese es uno de los orígenes del planteamiento de esta clase, ¿no? De ese enfoque de Colón. Yo cuando empecé a trabajar los temas de la justicia ambiental pensé, digo, ya encontré lo que me gusta, voy a acompañar comunidades y voy a aportar lo que yo sé y de repente empiezo a plantearme, pero bueno, ¿dónde voy yo, un europeo, a decirle a una comunidad indígena cómo tienen que medir la calidad de su agua? Ya, eso fue un replanteamiento vital y al final acabé volviendo un poco a trabajar aquí a España ya. Y no significa que no quiera acompañar esos procesos y dejar de estudiarlos y de analizarlos, sino que realmente hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Lo que tú planteas de... por supuesto que no hay igualdad en esos marcos de debate. Es un poco lo que planteaba al principio, de ahí viene esta clase, ¿no? ¿Qué reconocimiento se da? Y que ahora ya se empieza a dar voz, pero ya el propio planteamiento, dar voz, ya alguien, algo, un ente hegemónico te está dando voz para que tú digas algo. Entonces, no, por supuesto, esos marcos están condicionados por... bueno, por el sexismo y por el racismo, por supuesto, pero sobre todo por el capitalismo. Yo creo que el capitalismo es que no deja nada a su paso, es decir, todo lo que tenga que ir incorporando lo va a incorporar y lo que tenga que desechar lo va a desechar y ahí intentar al menos, bueno, iba a decir ser coherentes con lo que pensamos, no es tan fácil eso muchas veces. Por lo menos sentirnos tranquilos con lo que estamos trabajando y con lo que estamos proponiendo. Y si lo que estamos trabajando es plantear inquietudes y plantear dudas, pues eso nos toca. Eso nos toca ahora mismo. Yo ahora mismo en estos temas de la justicia ambiental tengo más dudas que certeza. También les digo que he trabajado en proyectos muy bonitos y he acompañado procesos muy bonitos y muy inspiradores. Pero a la hora de la verdad, de a dónde se llega, ahí surgen dudas, ahí surgen cuestionamientos de nuestro propio papel y del supuesto, claro, y de cómo medimos estos procesos en términos de éxito o fracaso, ¿no? Que al final es también muy imposición de nuestra mentalidad occidental. Eso también nos genera dudas y nos genera daño a nosotros y a nosotras mismas. Sí, Luisina, ¿querías comentar algo más? Sí, perdón. Quería hacer un comentario más. Que estoy de acuerdo con todo lo que está saliendo, claro. Me parece buenísimo que se mencionen todo esto que es tan importante. No olvidarnos que no son solo las comunidades indígenas las que están afectadas y que alguien tendría que ir a ayudarlos. No, o sea, nosotros también estamos afectados. El agua que nosotros tomamos está contaminada. Las verduras, las frutas tienen glifosato, ¿no? O sea, nuestro cuerpo ya está contaminado y por eso hay tantas enfermedades y por eso nacen tantos niños con estas problemáticas, ¿no? Que ya sabemos. Entonces, se trata también de ayudarnos a nosotros mismos y por supuesto ampliar las solidaridades. Comentaba Sandra algo de esto también, ¿no? Colaborar porque no es lo mismo, porque hay personas que tenemos mayores privilegios que a la vez son derechos, ¿no? Entonces, las epistemologías del sur también hablan de esto, ¿no? De, bueno, considerar cuáles son los privilegios que son derechos que sí tenemos y favorecer a otros que tienen menos y funcionar como los feminismos en los movimientos sociales, que funcionan como vanguardia estratégica, ¿no? Que abre el camino para que también después puedan venir otros sectores que son todavía más marginados, ¿no? Y esta idea de pensar a los profesores, a los profesionales, a los académicos, también como activistas, ¿no? Poder formar parte de espacios socioambientales, ¿no? O los espacios en la causa que cada uno esté militando o activando, ¿no? No solo participar como... a ver, esta idea de la praxis, ¿no? Que el conocimiento se construye en la acción, es la acción la que determina el conocimiento determina la acción, ¿no? Yo creo que no hay pensamiento sin proyecto, no hay pensamiento sin acción, todo el tiempo es creación, las dos cosas, ¿no? La construcción de conocimiento y de la realidad misma.
Sandra, ¿querías comentar algo más? Ah, no. Ah, aparece con la mano levantada. Bueno, igual, sí, me parece muy interesante todo lo que estamos comentando. Creo que estamos copando el debate en muy poquitas personas. No sé si alguien más quería decir algo. O... Aprovecho yo. Sí, por Espero favor. que se escuche bien. Buenas tardes, acá estoy en Lima, en Perú. Como muchos de ustedes sabrán, pues este es un territorio mediano, regular, con una gran Amazonía, una vasta zona andina y un considerable litoral por el Pacífico. En todo el territorio hay conflictividad social por megaproyectos extractivos y de media infraestructura, incluida el IRSA. Buena parte del IRSA pasa por acá por Perú. Entonces tenemos megaproyectos de mineros y de hidrocarburos, minería a cielo abierto, pero minería subterránea también, que en algunos casos tienen inclusive 50 o 60 años o más, donde tenemos al Estado que fue hacia los años 80 sobre todo, que expropió tierras de diversas comunidades, sean de pueblos originarios o no, andinos, amazónicos o no, que expropió territorio para desarrollar estos megaproyectos. Y que ya pasados unos 30 años a la fecha, tenemos lo que en algún momento Sandra decía que nos está en la Patagonia, ¿no? ¿Qué hacemos para detener esto? Quizá ya no se pueda detener dos tajos de cielo abiertos enormes, como los que hay en Cuajón, en Tacna, en Puntaya, en Cusco, acá u otros, o Yanacocha, en Cajamarca, que es la mina más grande de oro. No los podemos cerrar, pero se pueden generar acciones de justicia ambiental que no mercantilicen, como lo has expuesto Luis, que no mercantilicen también las demandas o las rectificaciones o las soluciones de los problemas que tienen los sectores. Es muy complejo, yo lo veo algo también como es un momento donde la diversidad en términos culturales, la diversidad cultural toma un carisma político y donde por tanto se necesita que todos estos diversos actores, sobre todo en el caso de pueblos originarios en el Perú, superen esa simetría de comunicación que hay, ¿no? Hay lenguajes diferentes en los que el Estado, las ONG, las empresas mineras o extractivas con grandes infraestructuras se comunican de manera simétrica con los actores donde se desarrollan los proyectos. Y es donde, pues, por más estrategias o iniciativas de resolución de conflictos que pueda haber desde donde provenga, no llegan a ningún puerto. No se solucionan hasta que, porque mantenemos esa simetría de la comunicación. Tenemos diversos lenguajes, no nos comprendemos. En algún momento los compañeros hablaron de la consulta previa. En el Perú este es un derecho que está desde el año 95, cuando el Estado lo ratificó, el convenio 169. Pero solamente lo implementó a partir del 2015 o 2003. Y a raíz de que recién se reglamentó y se legisló en una ley, todo esto que hablaban también de la necesidad o la existencia de que avancen las cosas con marcos normativos, con instrumentos normativos, ¿no? Solamente se empezó a aplicar la ley de consulta previa después de un gran conflicto socioambiental que generó un montón de muertos, que se llamó el conflicto de la curva del diablo, o llamado también el Bahuacu, que fue con el pueblo Guajimí Montí, en la zona nororiente, o frontera con Ecuador, en Perú.
Y ahí entra, pues, por ejemplo, un conflicto socioambiental que duró menos de 12 meses, que era respecto a algunos proyectos legislativos que querían aprobarse para extracción forestal. O sea, nunca hubo daño ambiental, pero sí o sea, no hubo problema ambiental, vamos a decirlo en el flujo que tú planteas, sino que se advirtió un posible daño ambiental si es que esas decretos legislativos se aprobaban y se llevaban a cabo, porque se iban a generar concesiones forestales en los territorios originarios de estos pueblos. Entonces, ni siquiera se generó la actividad, pero ya había un daño ambiental percibido que movilizó. Ahí sí creo que fue una experiencia donde fue en estricto una movilización de estos dos pueblos originarios que se tiró abajo casi un gobierno, inclusive de Alan García en ese momento, que generó un estallido social a nivel nacional y que la consecuencia directa fue que después de un montón de años el Estado empezara a implementar un derecho que estaba vigente y que era de ellos que estaban obligados como Estado a cumplir desde el año 95, ¿no? Entonces, la consulta previa puede y tiene un montón de claroscuros. En nombre de la consulta previa, se han logrado cosas importantes en Perú como cancelar contratos de hidrocarburos, como el lote 116 en Amazonas también, de Maure Leprón. Se canceló, el Tribunal Constitucional canceló ese lote petrolero, ese contrato lo anuló porque no había pasado por consulta previa. El estudio de impacto ambiental, por ejemplo. Y claro, hay un montón de casos de consulta previa en minería que son bastante cuestionables porque no rompen esa simetría de la comunicación. Entonces, no se ha generado ningún esfuerzo de parte del Estado y actores estatales en desarrollar competencias interculturales en los propios funcionarios, en los técnicos que trabajan estos temas, y se espera simplemente que los pueblos a los que se hace la consulta, pues acepten un poco los términos en los que se da la consulta. Se habla mucho que uno de los principios de la consulta es la buena fe, porque queremos alcanzar un diálogo intercultural, pero el diálogo intercultural no significa solamente sentarse y llevar un intérprete o traductor en lenguas originarias. También considero que es muy importante este desarrollo de competencias interculturales de los servidores públicos, de los funcionarios y los técnicos estatales, que por una normativa internacional y nacional tienen la obligación de sentarse con los pueblos para dialogar sobre posibles afectaciones a sus derechos colectivos, ¿no? Yo he sido funcionaria del Estado, he visto procesos de consulta previa en Perú por como 7 años y es muy complejo. Es súper interesante todo esto a partir de lo que habló Dulce, de cómo dentro de la organización dirigencial de los pueblos originarios la cosa se va complejizando, hay un costo social, familiar muy fuerte de desgaste de ellos, pero hay una tiranía también, que lo llamamos Dulce, ¿no? La tiranía de la participación, donde sí se ven también la reproducción de muchos patrones ni siquiera de los propios pueblos, sino ya de la sociedad mayor, que no terminan ayudando a lograr ni un diálogo intercultural, ni menos la resolución del conflicto, sino que más bien te deja una suerte de perspicacia de que se quiere prolongar el conflicto, porque esto me genera réditos, porque luego me voy a presentar como candidato para el alcalde del distrito, o que me genera más incluso accesos económicos
reconocimientos económicos por ser dirigente, entre otros, ¿no? Eso sería compartible, igual, así súper interesante la clase. Muchas gracias, Marita. Súper interesante tu comentario también. Bueno, me alegro de que al final se haya animado más gente a participar, porque los aportes han sido realmente buenos. Y era un poco mi idea de la clase. Quizá hable más de la cuenta yo, tenía que haber dejado un poquito más de espacio, pero bueno, nos hemos ido casi a las 2 horas de clase. Yo creo que ya está bien, sobre todo porque me tengo que ir. Entonces les puedo dejar hablando a ustedes, pero creo que ya está bien por la clase de hoy. Entonces, nada, darles las gracias. Ha sido un proceso muy interesante y enriquecedor. Creo que los debates han sido muy buenos. Les voy a compartir la presentación en la plataforma, y cualquier cosa nos estamos leyendo por el foro, tienen ahí mi correo, estamos en contacto. Estos son los temas que trabajo, son los temas que me apasionan además, así que para cualquier cosa estoy a la orden, como dicen en Ecuador. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias, Luis. Tengan buena Gracias a los tarde. compañeros. Gracias, Luis, Gracias. compañeros. Gracias. Abrazo. Luis. Bye. Abrazo. Hasta luego.